You're tuned in to the InsurTech Edge, where we delve into tomorrow's insurance tech landscape. From AI-driven innovations to groundbreaking strategies, let's hear from the leaders who are reshaping insurance globally. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial. Está con nosotros Carlos Tejeda. Carlos, un placer saludarte y tenerte aquí en The InsurTech Edge. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos comentándole a nuestra audiencia brevemente, Carlos, quién eres, qué es lo que estás haciendo y pues por ahí voy dándole una pista a la audiencia. Tenemos aquí a uno de los cofundadores de Lisa. Bueno, primero me presento. Yo soy Carlos Tejera, soy Chief Operations Officer de Lisa InsurTech. Llevo en la compañía 4 años trabajando de la mano de Lisa en la automatización de siniestros utilizando inteligencia artificial. Ese es el foco de nuestra compañía. Actualmente, pues, somos uno de los pioneros y de los líderes en esto a nivel Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos es evaluar procesos de compañías de seguros y automatizarlos, enfocados propiamente en siniestros, utilizando inteligencia artificial. Ok, interesante. Y la inteligencia artificial, ¿esto es algo que ustedes empezaron a hacerlo después del boom de ChatGPT o pre-boom? Empezamos antes. El sector asegurador siempre ha estado ávido del tema de inteligencia artificial y empezamos antes de lo que es la inteligencia artificial generativa, que es en lo que estamos trabajando actualmente. La inteligencia artificial generativa es la que nos permite tomar decisiones y simular la inteligencia de un humano. Entonces, en ese orden de ideas, la inteligencia artificial nos permite leer e interpretar como lo haría un humano para poder tomar decisiones. Y llevamos trabajando en esto ya, como les digo, un tiempo. Yo creo que la pandemia nos ayudó mucho a darnos cuenta que era necesario poder trabajar de manera eficiente y automatizada las reclamaciones de cierto tipo y para ciertos ramos en específico. Y ahí fue donde nació esta idea, ¿no? Ahí topas un concepto importante que es la automatización. ¿Cuál es la diferencia de automatizar versus automatizar con inteligencia artificial? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno es mejor? Sí, o sea, claramente la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar de una manera mucho más eficiente que los procesos de RPA o procesos que nos permiten una automatización un poco más tradicional. En los procesos siniestros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Quisiéramos tener el siniestro ideal en el que el asegurado manda la documentación y siempre manda la misma documentación perfecta, escaneada, pero no es así. Entonces, el uso de estas inteligencias artificiales generativas que nos permiten interpretar, además, el lenguaje natural, son fundamentales para poder tomar decisiones. Si lo ponemos en un contexto operativo, un asegurado cuando tiene un siniestro llama por el canal de aviso de reclamos y dice: acabo de tener un accidente, ¿no? Y cuenta el relato. Esta inteligencia nos permite coger ese relato y tomar decisiones a lo largo del proceso operativo para hacer una atención un poco más real y no simplemente encasillarla en un escenario específico y en algunas ocasiones poco realista de lo que es un reclamo real. Bueno, el tema de la inteligencia artificial igual sigue encontrando un reto complejo que por lo general no suele ser la herramienta de inteligencia artificial, sino la integración con los sistemas legados. ¿Cómo ves tú ese reto cuando estás implementando alguna de las soluciones de Lisa? Bueno, aquí yo veo dos partes y tiene que ver con el tema de las soluciones que hay open source. De ahí viene el primer punto y es: en el mercado constantemente van a salir soluciones que, digamos, que se alimentan, porque la inteligencia artificial generativa se alimenta de la data que va procesando. Cuando tú tienes un robot como el de OpenAI, que todo el mundo está literal alimentándolo, pues se vuelve cada vez más y más robusto. Nosotros hacemos lo mismo con los reclamos de nuestros clientes. Cada vez que procesamos un reclamo, la inteligencia artificial aprende y evalúa otro escenario, pero lo hacemos dentro de Lisa y salvaguardando la data a nuestros clientes, que ese es el primer reto. Y después de esa parte, pasamos a la segunda, que es la integración. A nivel Latinoamérica, muchas compañías de seguros actualmente son resultado de compras y adquisiciones de otras compañías de los mercados propios. Eso es lo que nos deja en el escenario latinoamericano es una gran cantidad de sistemas dentro de una misma aseguradora y sistemas que en muchas ocasiones son legados y que no tienen mucho soporte. Ahí el reto es, como una startup dinámica, nosotros lo que buscamos es podernos acomodar a las necesidades del cliente, flexibilizando nuestro proceso para entregarle desde un web service hasta una conexión en batch u otro proceso que les permita acceder a la información en tiempo real. Para nosotros, procesar un reclamo end-to-end nos puede tomar
entre 5 y 15 minutos dependiendo de la complejidad del reclamo. Pero para una compañía de seguros eso puede ser un proceso mucho más tardío. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es entender que los sistemas de las compañías son un poco más rígidos que nosotros, pero que de igual manera procesarlo en 5, 15, 20 minutos igual o en un día le genera un valor agregado mucho más tangible al reclamante que los tiempos que hoy en día tiene la industria. Desde el punto de vista de un emprendedor que monta una startup, y para que pueda considerarse una startup y no solo un emprendimiento, tiene que existir este factor de escalabilidad. Pero cuando tenemos que customizar nuestras soluciones para cada cliente, sobre todo clientes B2B grandes como son unas aseguradoras, ¿cómo manejas ese reto desde el lado de Lisa? ¿Cómo mantienes este crecimiento exponencial que debe mantener la startup con la necesidad de pues, dedicarte un tiempo a customizar y moldear cada parte de tu sistema para poderte conectar a estos legados? Bueno, yo creo que ahí el punto clave es la palabra moldear que acabas de mencionar. Moldear nuestro sistema y nuestra plataforma es parte fundamental de esa escalabilidad. Nosotros en Lisa tenemos claro que hay formas estándar de atender un reclamo. Una compañía no atiende reclamos igual que otra, pero la base de atención es la misma. Entonces nosotros desde un comienzo entendimos que teníamos que trabajar en esa base, en esa estructura general de atención de reclamos, y además de eso, los procesos clave de la atención de un reclamo: consultar la póliza, consultar la siniestralidad, entregar el archivo para poder realizar el pago, registrar un reclamo. Son procesos que son propios de la atención y que siempre vamos a encontrar. Lo que varía es que cada una lo hace en un sistema específico. Entonces, ahí en Lisa hemos trabajado mucho en nuestro producto para hacerlo lo más flexible en ese aspecto. Y bueno, también nos nutrimos de la naturaleza y de la experiencia de nuestros colaboradores en la industria, tanto de nuestros clientes como los colaboradores propios de Lisa. Y eso ha sido clave en moldear nuestro proceso a nuestros clientes. De inicio a fin, digamos, vamos a suponer, desde el momento que efectivamente se firma un contrato, ¿cuánto suele tomar el proyecto promedio en llegar a estar en producción? En producción, en promedio, nos ha tomado entre 4 y 6 meses. 4 el mejor escenario, 6 meses es el escenario pues promedio, pero siempre ha tomado eso. Y ahí entra mucho el desarrollo del proyecto. Digamos que en Lisa, una de las cosas que nos gusta es vivir la experiencia de nuestros clientes, cómo reciben los reclamos, cómo se comunican, cómo son sus sistemas. Y esa es la primera parte del proyecto, ¿no? Después de eso viene el desarrollar el proceso operativo, que es hacer una solución que se adecue a las necesidades propias de la compañía. Y ya por último viene el reto más grande, que es la integración, ¿no? Y ahí es donde esos meses se pueden alargar o no, también entendiendo la disponibilidad de los equipos de tecnología de nuestros clientes y los desarrollos que hayan que realizarse. Eso afecta un poco los tiempos. Y también del lado de Lisa, tener un proceso de inteligencia artificial generativa, tenemos que entrenar nuestra inteligencia artificial. Una de las claves es que nuestra inteligencia debe entrenarse con la documentación del país, y no solo del país, sino de nuestros clientes. Hoy por hoy, ¿dónde están y hacia dónde se están moviendo? En este momento estamos en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México. Son los mercados en los que estamos trabajando actualmente. Nos estamos moviendo a mercados de gran transaccionalidad, mercados masivos en Latinoamérica, y específicamente en líneas de negocio que tengan una complejidad media-baja, ya que la automatización es mucho más alta. Entonces, mercados que tienen gran transaccionalidad, por ejemplo, en temas de salud, en automóviles, son los mercados que nos interesan en este momento para poder trabajar. Si tuvieses que elegir 3 áreas o puntos de dolor que crees que son realmente repetitivas a lo largo de toda la región, ¿cuáles crees que son esos puntos de dolor donde entonces llega Lisa y es capaz de resolver? Bueno, uno de los retos que hemos encontrado en nuestros mercados es: tienes el cliente que recibe la reclamación en un portal web, en una app, que es lo ideal, pero tienes el cliente que recibe la reclamación en un buzón de siniestros, ¿no? Y en el buzón de siniestros es siniestros@compañiadeseguros.com, y ahí entra de todo, ¿no? Entonces, ahí el primer reto es poder generar una clasificación de la línea de negocio que se va a automatizar y la que no, para poder entrar al proceso. Ahí es donde empieza el primer dolor. El segundo dolor es que en Lisa nos gusta que los clientes sigan viviendo en sus ecosistemas y que no se muden al ecosistema Lisa, sino que nosotros los automaticemos. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un workflow de trabajo,
que ya está implementado, o nosotros debemos automatizar ese workflow de trabajo para mantenerlo actualizado. Y de ahí tiene que salir toda la información a los diferentes sistemas que se manejan, ¿no? Entonces ahí viene un reto y es, Lisa es un analista más que va a completar un proceso de automatización y que la traza de esa atención del reclamo no puede ser una caja negra para nuestros clientes, ¿no? Y ese es el segundo reto, y es que nuestros clientes no vean esa automatización fuera de su sistema, ¿no? Y yo creo que el tercero y más importante que hemos encontrado a nivel de los procesos es todo el tema del archivo de liquidación o el archivo de definición, ¿no? Y la autoridad delegada, ¿no? Tenemos autoridades delegadas, parámetros de decisión, causales de objeción, causales de rechazo, que tenemos que integrar a la inteligencia artificial para que tenga todo ese conocimiento que los analistas humanos tienen y que los analistas cuando ven un caso saben que no lo deberían atender por X causal de la póliza, ¿no? Eso lo queremos llevar a un robot que tiene que tomar esa decisión y entender que una reclamación tiene un daño gradual y que no debe ser atendida porque es un hecho súbito y imprevisto, que para nosotros como humanos puede ser algo incluso hasta obvio, pero para la inteligencia artificial hay que darle todos esos parámetros para que pueda tomar una decisión. Y esos parámetros varían de compañía, incluso en la misma compañía varían desde las pólizas. Tenemos un equipo comercial que vende una póliza muy diferente para X o Y cliente y que las condiciones varían. Entonces tenemos que hacer un proceso que permita atender de una manera óptima los reclamos de diferentes clientes con diferentes causales y en diferentes compañías y países, ¿no? Y en ese sentido, ¿dónde crees tú que hoy por hoy se encuentra el estado del arte de la inteligencia artificial? Es decir, ¿hasta qué punto crees que es factible decir, bueno, podemos automatizar de punta a punta determinadas casuísticas de reclamaciones? O mira, hasta acá quizás podremos hacer una parte, pero va a tener que entrar un humano. Looking to modernize your insurance company? Proxima's integrated approach to technology and nearshore support modernizes insurance operations and drives tangible cost savings, efficiency, and better customer experience. Visit us at proximasolves.com for more information. Nosotros estimamos que la automatización en las líneas de negocio, diría yo que en las líneas de negocio básicas o base, core de una compañía, puede llegar hasta máximo el 70%. El resto de reclamaciones va a tener que necesitar de una interacción humana. Una interacción humana sea por la complejidad del reclamo o sea porque requiere un análisis mucho más detallado que una inteligencia artificial puede hacer. Cuando nos vamos a reclamaciones, por ejemplo, en el ramo de salud, y si lo ponemos en ese aspecto, pues nosotros nos encargamos de atender procesos que tienen una baja complejidad médica. Lisa no es un robot médico, por ende no va a determinar si hay una pertinencia médica en un procedimiento o no, y no lo recomendamos a nuestros clientes. Ese tipo de reclamaciones que son sujetas a un criterio médico o son sujetas a controversia entre conceptos médicos de los médicos de la aseguradora y del reclamante, pues son reclamaciones que tienen que tener una interacción con un analista. Pero las reclamaciones one and done o reclamaciones que son de fácil procesamiento, como un reembolso de gasto médico básico o una reclamación de travel, una reclamación de este estilo, se pueden parametrizar algunas reglas básicas que permiten hacer ese proceso, además de ser la mayoría, son las que son susceptibles para este tipo de inteligencia artificial. Y cuéntame entonces de los casos en los que has podido trabajar. ¿Cuál es un ejemplo que sea tu favorito? Donde dices, mira, eso antes funcionaba así, eso era un desastre, pasó Lisa, barrió y realmente ahora tenemos una obra de arte. El hecho de que no se pueda automatizar en todo no significa que no se pueda automatizar una parte de esto. Nosotros buscamos quitarles toda la parte operativa del proceso. Buscamos que un analista no esté solicitando documentación pendiente, por ejemplo. Pero sí queremos que ese analista no esté enfocado en solicitar documentación y se enfoque específicamente en lo que es el análisis de las causas de un reclamo. Ahí queremos enfocar al analista. Nosotros entendemos que el 70% de la automatización se puede dar total entre casos que se pagan, casos que se rechazan, pero también el 30% que va a necesitar una interacción humana. Nosotros sí buscamos que cuando le llegue un humano, al menos todo el trabajo operativo ya se haya realizado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros esperamos que eso sea el camino a realizarse. Yo creo que de las experiencias que hemos tenido en Lisa, recuerdo mucho nuestra primer cliente en Chile, que fue el mercado en el que nosotros empezamos a desarrollarnos en gran escala.
yo soy colombiano, y parte de los retos fue ir y aprender cómo funcionaba el mercado chileno. Ese fue el primer reto. Para mí personalmente fue irme a vivir a Chile, a Santiago, que les tengo todo el estima a esa ciudad, pero que era un cambio de idioma, de clima, de cultura, de comida, de todo, e ir a integrarnos a nuestro cliente, ¿no? Ese fue el primer camino, ¿no? El cliente fue bastante amplio también en presentarnos sus procesos y trabajar de la mano de nosotros, dando una solución que generara valor para sus asegurados. Y el estado del arte, lo bonito del proceso fue que lograron reducir significativamente los tiempos de atención de 5 días primero a 3 días, y después de los 3 días, en algunos casos, que es la mayoría de los casos automatizados en tu end, tienen un tiempo de resolución entre 15 y 20 minutos. Entonces, darle esa experiencia a sus clientes de que en 15 a 20 minutos pueden tener una respuesta sobre la atención de un reclamo es fundamental. Y aquí quiero hacer énfasis en que esto es una respuesta para el cliente sobre la atención de su reclamo, pero en algunos casos podemos llegar hasta el pago en ese momento. Genera valor decirle a un cliente: tu reclamo ha sido procesado, lo vamos a atender y lo vamos a pagar en los siguientes 3 días hábiles. Eso mantiene al cliente calmado. ¿Qué dirías en cuanto a cuál es el nivel o una métrica de eficiencia que podría decir una aseguradora, bueno, mira, esto sí vale la pena invertir porque hemos logrado generar estos beneficios? Bueno, ahí los beneficios, yo los llamaría, hay beneficios operativos, que son los que obviamente como compañía son los más importantes: beneficios operativos financieros y beneficios de experiencia. Son las 3 categorías que pondría en la mesa. Voy a empezar por los beneficios de experiencia. Para los asegurados, tener una experiencia de atención efectiva de reclamaciones, diría yo que recurrentes o básicas, es muy bueno. O sea, para los clientes, el hecho de que presenten una reclamación y tengan una respuesta evita una llamada a un call center evitando en qué estado va a estar su reclamo. Y para los clientes que aportan una documentación y les falta un documento, que se les diga en 5 minutos: señor Carlos, le hace falta este documento, por favor apórtalo, y que tenga la capacidad de aportarlo sin que pasen X cantidad de días y después le rechacen su reclamo. Es una experiencia muy buena para el cliente. Eso nos ha ayudado incluso a hacer un close the loop al final y enviar encuestas de satisfacción después de atender reclamos y que los clientes manifiesten su interés de adquirir otros productos de nuestros clientes. Entonces, el beneficio está en dar una experiencia mucho más amplia, mucho más efectiva para los reclamantes y hacer una mayor retención de clientes. Ese respecto a lo que tiene que ser el reclamante final. Pero si nos devolvemos a los procesos, hoy en día muchos de estos procesos automatizados los están haciendo humanos. Hoy en día tenemos humanos que reciben ese correo electrónico que mencioné anteriormente y tienen que clasificarlo. Y que además les toma 3, 4, 5 días hacerlo y registrarlo en el sistema y mantenerlo actualizado. Y ahí es donde las compañías evalúan y determinan en qué pueden poner esa fuerza laboral que tienen a hacer otros tipos de trabajos que generan mayor valor y mayor análisis que Lisa de pronto no puede llegar allá. Entonces, ahí en ese punto, esa eficiencia operativa también les permite a ellos optimizar su proceso y disponer de sus recursos de mejor manera. Y en algunos casos les ha permitido crecer. Las compañías quieren crecer, llegar a otros mercados, colocar más pólizas, emitir más rápido, y no es rentable crecer exponencialmente con un headcount en ese aspecto. Entonces, nosotros siempre lo mencionamos, nosotros no buscamos reemplazar humanos, buscamos que esos humanos que están haciendo esa tarea operativa, que en muchas ocasiones es repetitiva, se dispongan para procesos para nuestros clientes que requieren un análisis mucho más detallado y permitirles a nuestros clientes crecer en sus planes, en su proyección, sin tener que crecer la compañía. Eso ha sido el valor agregado más importante para nuestros clientes actualmente. Pues ya saben las aseguradoras que están interesadas en modernizar y seguir avanzando en sus procesos de transformación, sobre todo en reclamaciones. Lisa está comiéndose el mercado latinoamericano. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Mira, yo quiero dejar un poco como reflexión. En mi caso personal, yo trabajé en el sector asegurador bastante tiempo, trabajé en varias compañías y en ese momento se soñaban muchas cosas, ¿no? Se soñaba atender reclamos de manera remota, se soñaba atender reclamos en sitio, se soñaba atender reclamos de manera automatizada, pero en ese momento la tecnología no estaba a la altura de lo que se requería, ¿no? Y más para un ramo tan especializado. Actualmente hay mucha más tecnología, hay un camino ya recorrido. Resalto que es un camino en conjunto
entre las compañías que nos dedicamos a trabajar en inteligencia artificial y InsurTech propiamente, y los clientes y las aseguradoras que tienen la experiencia, porque ellos son los que conocen sus procesos. Y ahí yo lo que los invito a las aseguradoras es a que abran su mente, a que esa cultura de cambio que sé que muchas tienen, la pongan en práctica y que tengan claro que van a tener que flexibilizar algunas cosas, van a tener que ceder en algunas cosas y mantener las que consideren también, pero que la tecnología ahora está en un camino mucho más amplio y que les va a permitir hacer muchas cosas que hace un par de años se soñaban. Obviamente guardando los procesos y guardando la integridad del proceso de atención de reclamos y la belleza del proceso de atención de reclamos, y sobre todo cuidando al asegurado final. Entonces la invitación que les hago es a eso y te agradezco mucho el espacio. Chévere, perfecto, pues ya saben, todos invitados. Carlos, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, esperamos conversar pronto. Gracias, Camilo, gracias a todos. Thank you for joining us on another episode of the InsurTech Edge. If you enjoyed today's discussion, don't forget to subscribe and give us a 5-star rating. Stay tuned for more exciting episodes coming your way. See you next time.